En este video crearemos un cubo tridimensional y lo animaremos. Para poder crear este cubo lo haremos a través de rectángulos y utilizaremos 6 rectángulos para poder conformarlo. He creado este desplegado como una referencia de la cantidad de rectángulos y también de la posición que deberían tener como una referencia. Sin embargo, todo lo realizaremos directamente en After Effects. Voy a crear una nueva composición. La nombraré cubo 3D. Y utilizaré el ajuste predeterminado HDTV 1080-2997. Además, estaré trabajando con una resolución completa, una duración de 5 segundos y un color de fondo blanco. Hacemos un clic en aceptar y guardaré el proyecto. Utilizaré el nombre ejercicio cubo 3D, asegurándome de mantener la extensión .aep al final, y también que el formato del archivo sea proyecto de Adobe After Effects. Y luego hacemos un clic en guardar. Para crear nuestro cubo utilizaremos la herramienta rectángulo. Está ubicada en la barra de herramientas principal en la parte superior. Hago un clic y seleccionaré un color de relleno. No utilizaré ningún color de trazo. Ahora trazamos el primer rectángulo. No importa la proporción o la posición que tenga porque eso lo configuraremos posteriormente. Una vez trazado el rectángulo, es importante aclarar que cada uno de los lados que utilicemos debería de tener un color diferente para poder identificarlo mucho más fácilmente. Ahora que el cubo ya está trazado, necesitamos centrarlo y alinearlo. Lo primero que haré es centrar su punto de ancla. Así que voy a la barra de herramientas principal y en la herramienta panorámica trasera o punto de anclaje haré doble clic mientras mantengo presionada la tecla Command. Cambio a mi herramienta selección y ahora ya tengo mi punto de anclaje centrado. Además utilizaré mi panel alinear para poder centrarlo en la composición. Si no tenemos el panel alinear visible, podemos abrirlo desde el menú Ventana, Alinear. En el panel alinear utilizaré el segundo icono para alinear horizontalmente y el quinto icono para alinear verticalmente. Como he trazado un rectángulo del cual no tengo su tamaño exacto, esto lo podemos configurar dentro de las opciones de capa. Abrimos la capa de formas, luego abrimos contenido, abrimos rectángulo 1 y dentro de rectángulo 1 abrimos trazado de rectángulo 1. La primera propiedad será el tamaño. Como quiero cambiar la altura y la anchura, debo de asegurarme de quitar la opción de bloquear proporciones para poder ingresar el tamaño que necesito. Cambiaré ambos valores a 200. Ahora crearemos el resto de copias que necesitamos. Para cada copia que vayamos creando, iremos cambiando el color de relleno. Podría utilizar el mismo color de relleno para todas las capas, sin embargo lo haré con colores diferentes para que sea mucho más fácil identificarlas posteriormente. Para crear una copia lo haremos duplicando la capa, así que la seleccionamos y presionamos comando D. Ahora que ya está duplicada, vamos al color de relleno y hacemos un clic sobre el color y lo cambiamos a un color diferente. Repetiré este proceso hasta crear 6 copias. Si estamos trabajando en el sistema operativo Windows, el método abreviado es Control D. A medida lo vamos creando y vamos haciendo el cambio de color, también podremos ver que todos se están creando en la misma posición. No tenemos que moverlos porque a continuación veremos cómo los vamos a ubicar
para que queden exactamente uno contiguo al otro, siguiendo el diagrama que les mostré al principio del video. Así que ahorita ya he creado mis 6 copias. Ahora que ya tengo todas mis capas creadas, las renombraré para poder tener un mejor orden. De arriba hacia abajo empezaré renombrando la capa de formas 1 como frontal, la capa de formas 2 como derecha, la capa de formas 3 como izquierda, la capa de formas 4 como inferior, la capa de forma 5 como superior y la capa de forma 6 como posterior. La capa frontal no deberá moverse, porque ese será el frente de mi cubo y ese es el que mantendrá el centro. La capa derecha, haré un clic sobre ella y presionaré la tecla P para abrir sus propiedades posición. Y cambiaré el primer parámetro, su posición horizontal, de 960 a 1160. Cambié 960 por 1160. Esto debido a que el tamaño de mi rectángulo es de 200 por 200. Si no, tendría que cambiar la posición de 960 sumándole o restándole el tamaño de mi forma para que quede exactamente a la par de otra. Seleccionaré la capa izquierda y presionaré la tecla P. Y a la posición horizontal 960 le restaré 200. Lo cambiaré a 760. Seleccionaré la capa inferior, presiono la tecla P para abrir sus propiedades posición. Y ahora cambiaré el segundo parámetro, el parámetro de su posición vertical. Hago un clic sobre 540 y le sumaré 200. Lo cambiaré a 740. Hago un clic en la capa superior y presiono la tecla P. Y ahora cambio su segundo parámetro, reduciendo 200 a 540. Ingreso 340 y presiono Enter. Para la parte inferior, si estuviéramos trabajando un desplegado, debería de estar a la par del lado derecho. Sin embargo, como ese será el cierre, la posición que cambiaremos no será su posición horizontal o vertical, sino que su posición en profundidad. Para añadir esto no podremos hacerlo si nuestra capa no está convertida a 3D. Así que antes de aplicarle 3D a esta capa, minimizaré el resto para asegurarme que es más fácil manipular mi espacio. Para cambiar la posición de posterior necesito activar un tercer eje para que se coloque a 200 píxeles atrás del rectángulo frontal. Como necesitaré convertir todas mis capas a tridimensionales, lo haré de una sola vez, desde los definidores de capa, activando el cubo 3D al final de cada una de las capas. Selecciono la capa posterior y presiono la tecla P. En el tercer parámetro que aparece, ese será el que debo de cambiar, de 0 a 200. Para poder ver cómo estamos posicionando, cambiaré de una vista a 4 vistas. En la vista derecha y en la vista superior puedo ver dónde está ubicado ahora la capa posterior. Ahora necesitaré hacer el cierre de cada uno de estos elementos. Si lo rotamos sin mover su punto de anclaje, entonces rotará desde el centro y perderemos la alineación que acabamos de colocar. Así que es importante, antes de poderlo rotar,
que podamos cambiar su punto de anclaje del centro al borde exacto cuando se encuentra con la pieza central. Lo haré desde mi vista de cámara activa. Cambiaré a una vista, selecciono la capa superior, presiono Y para activar mi herramienta de punto de anclaje y ahora moveré el punto de anclaje hacia el costado donde se encuentra con la otra capa de forma. Para magnetizarlo perfectamente mantendré presionada la tecla Command. Presiono Command y ahora arrastro el punto de anclaje hasta que se magnetiza. Ese proceso lo haré con los siguientes. Un clic sobre la capa de forma, presiono Command y arrastro su punto de anclaje. Ahora que ya están alineados, su rotación se realizará desde ese eje, así que ya podré aplicar la rotación que necesito. Cambiaré a 4 vistas para poderme asegurar que la rotación está cerrando perfectamente el cubo. Selecciono la capa superior y presiono la tecla R para abrir únicamente sus propiedades de rotación. Como quiero rotar horizontalmente, utilizaré la rotación en X. Y a este primer elemento le colocaré un valor negativo de menos 90. Y presiono Enter. Ahora vemos que ya ha cerrado el primer lado. Minimizaré la capa superior y ahora seleccionaré la capa inferior y presionaré R. En la rotación en X cambiaré el valor de 0 a 90 y presionaré Enter. Ahora vemos que ya se ha cerrado el cubo de la parte superior e inferior. Únicamente tendríamos que cerrarlo de los laterales. Minimizaré la capa inferior, seleccionaré la capa izquierda y presionaré R. Como necesitamos una rotación vertical, utilizaré la rotación en Y y cambiaré el valor de 0 a 90. Minimizo la capa izquierda y abro la capa derecha haciendo un clic sobre ella y presionando la tecla R y cambiaré la rotación en Y a menos 90. Ahora ya tenemos nuestro cubo conformado. Si volvemos a una vista y a nuestra cámara activa, únicamente veremos el elemento frontal. Cada una de estas piezas se manipula de manera independiente, así que si quisiéramos rotarla, cada una de ellas debería de tener su personalización. Para poder manipular todos los elementos como un grupo, necesitaremos crear un controlador. Y para crear el controlador utilizaremos un objeto nulo. Voy al menú Capa, Nuevo y selecciono Objeto Null. Me creará una nueva capa en el que tengo mi objeto nulo. Este objeto nulo está compuesto por un controlador de capa y por un punto de anclaje. Centraré su punto de anclaje haciendo doble clic en la herramienta punto de anclaje mientras mantengo Command presionado. Este objeto nulo no puede tener ninguna apariencia. No podremos colocarle ni color de relleno ni color de trazo. Pero lo que sí podemos hacerlo antes de convertirlo a un objeto tridimensional es alinearlo. Así que manteniendo seleccionada la capa y el objeto nulo, haré un clic en el segundo icono del panel Alinear para alinear horizontalmente y haré un clic en el último icono Alinear verticalmente. De esta forma ya tengo totalmente alineado mi elemento. Si cambiamos a 4 vistas, veremos que este se ubica al frente. Sin embargo, si quisiéramos colocarlo exactamente al centro del cubo, veremos que no es posible. A esto se debe a que la posición es bidimensional y únicamente podemos moverlo
a la izquierda o derecha o arriba o abajo. Para poder colocarlo exactamente al centro del cubo necesitaremos convertir nuestra capa a 3D. Voy a la capa nulo y con el definidor de capa 3D activo ese apartado. Ahora con las flechas veo que ya lo tengo centrado y podré mover su posición en Z. Para poder colocarlo exactamente al centro de mi cubo. Ahora que ya lo tengo centrado, cambio a una vista. Y necesitaré enlazar mis capas para que sean controladas por la capa nulo. Para realizar esto, vamos al área de las capas principal y enlace y desde el espiral hacemos un clic en la capa posterior y sin soltar arrastramos. Aparecerá una línea azul que me permitirá enlazarla a cualquier capa. La enlazaremos a la capa nulo. Iré a la capa superior, haré un clic en el espiral y la enlazaré a la capa nulo. Este mismo proceso lo haré con todas las capas. Ahora, al mover mi controlador, veremos que ya puedo mover todas las capas agrupadas. Este controlador servirá para poder aplicar animación. Como ya no editaré mis capas de forma, las bloquearé para evitar cualquier movimiento accidental. Haré un clic sobre la capa nulo, presionaré Enter y le cambiaré el nombre a controlador. Como ya tengo seleccionada la capa, presionaré la tecla R. Y manipularé sus propiedades posición para poder hacer la animación de rotación de este cubo. Con el indicador de hora actual en el segundo 0, activaré los 3 cronómetros de rotación. Rotación en X, rotación en Y y rotación en Z. Ahora moveré el indicador de hora actual hasta el final de mi animación y cambiaré el primer parámetro para indicarle la cantidad de rotaciones que quiero tener de un punto a otro. Hago un clic en el parámetro que está antes del signo de multiplicar y lo cambio a 1. Eso mismo haré con la rotación en X, con la rotación en y la rotación en Z. Si hacemos la previsualización con la barra espaciadora, veremos que ahora nuestro elemento rota desde el centro de su eje y tiene una rotación en todos sus ejes. Si queremos editar la velocidad, deberemos de añadir una mayor cantidad de rotaciones. Presionando la tecla K me alinearé a los últimos fotogramas donde tengo la cantidad de rotación. Así que cambiaré de 1 a 2 rotaciones en el eje de las X, en el eje de las Y y en el eje de las Z. Ahora vemos que ya tenemos una mayor velocidad en la rotación de nuestro elemento. Para finalizar, seleccionaré todos los fotogramas y presionaré F9 para aplicar aceleración y desaceleración suave. Si volvemos a hacer la previsualización, ahora ya tendremos nuestra animación del cubo rotando con un bucle. Con esto finalizamos ese tutorial paso a paso de cómo hacer girar un cubo en 3D. Para dudas y consultas no olviden comentar y estaré pendiente de poderles ayudar. Saludos.